¿Comes huevos en el desayuno y media hora después tu azúcar aparece en 180 o incluso más alto? ¿Has llegado a la conclusión de que los huevos te suben el azúcar y los has eliminado completamente de tu dieta pensando que estás tomando la decisión correcta para tu salud? ¿O sigues comiéndolos pero con miedo, con culpa y sin saber si realmente te están ayudando o perjudicando? Si te identificas con alguna de esas situaciones, quiero que escuches con mucha atención lo que te voy a decir ahora mismo, porque puede cambiar completamente tu perspectiva sobre uno de los alimentos más completos y más beneficiosos que existen para personas con diabetes. El problema, en la mayoría de los casos, no es el huevo. El problema es cómo lo estás preparando, cuándo lo estás comiendo y con qué lo estás combinando. Y esas tres variables determinan completamente si el huevo trabaja a tu favor, controlando tu azúcar, o trabaja en tu contra, disparándola a niveles que te frustran y te desesperan. Soy el doctor Leandro Mirabal y llevo más de 15 años acompañando a pacientes con diabetes tipo 2 en mi consulta. Y uno de los temas que más confusión genera en mis pacientes de manera consistente es exactamente este. ¿Qué hacer con los huevos? ¿Si comerlos o evitarlos? ¿Cuántos son seguros? ¿En qué momento del día? ¿Con qué acompañarlos? ¿Y si la yema es realmente tan peligrosa como les dijeron hace años? Hoy voy a responder todas esas preguntas con claridad, con precisión y con la evidencia científica más actualizada disponible. No con el conocimiento de hace 20 años que desgraciadamente muchos pacientes siguen recibiendo en consultas que no se han actualizado, sino con lo que la investigación médica moderna nos dice hoy sobre los huevos, la diabetes y el control glucémico. Antes de continuar, te pido algo muy concreto y muy sencillo. Si este contenido te parece valioso desde estos primeros minutos, dale like a este video ahora mismo y suscríbete al canal Dr. Leandro Mirabal. Cada semana traigo información como esta que puede cambiar de manera muy concreta aspectos fundamentales de cómo manejas tu diabetes. Activa también la campanita para que no te pierdas ningún video, porque cada semana compartimos información que puede marcar una diferencia real en tus números y en tu calidad de vida. Quiero empezar contándote la historia de uno de mis pacientes porque creo que muchas personas van a reconocerse en ella inmediatamente. Lo voy a llamar Don Roberto. Tiene 61 años, vive en Ciudad de México y llegó a mi consulta hace aproximadamente 4 meses en un estado de frustración y confusión que me resultó muy familiar. Llevaba 6 años con diagnóstico de diabetes tipo 2 y tomaba metformina de manera rigurosa y sin fallar nunca, pero sus números simplemente no mejoraban de la manera que esperaba. Su hemoglobina glicosilada estaba en 8,1%, un número que indicaba un control deficiente y que ponía en riesgo su salud a largo plazo. Su azúcar en ayunas se mantenía consistentemente entre 160 y 175, y su colesterol LDL, que es el colesterol malo, estaba en 145 miligramos por decilitro. Pero lo que más me llamó la atención cuando revisamos juntos su historial no fue ninguno de esos números, sino algo que me dijo casi al pasar al inicio de la consulta. Doctor, hace un año dejé de comer huevos completamente. Mi médico anterior me advirtió que los huevos suben el colesterol y disparan el azúcar. Me asusté tanto que los eliminé totalmente de mi dieta. Pero mis números siguen igual o peores. Mi colesterol subió en lugar de bajar y mi azúcar en ayunas no ha mejorado nada. No entiendo qué está pasando. Cuando le pregunté qué había puesto en lugar de los huevos en su desayuno, me describió algo que explica perfectamente por qué sus números no mejoraban. Avena instantánea con pasas y una cucharada de miel. Un vaso grande de jugo de naranja natural porque le habían dicho que era saludable. Y a veces un plátano maduro. Todo esto sin ninguna proteína, sin ninguna grasa saludable y sin ningún elemento que desacelerara la absorción de toda esa glucosa. Le expliqué con toda la claridad que pude que ese desayuno que alguien le había descrito como saludable era desde la perspectiva glucémica de una persona con diabetes uno de los peores desayunos posibles. Avena instantánea que se digiere muy rápidamente. Pasas que son esencialmente azúcar concentrado. Miel que es azúcar pura. Jugo de naranja que es azúcar líquido sin la fibra que ralentizaría su absorción. Y plátano maduro con un índice glucémico elevado. Todo eso junto, sin una sola proteína ni grasa que amortiguara el impacto glucémico, producía un pico de azúcar devastador cada mañana que podía llegar a 200 o incluso más alto 30 minutos después del desayuno. Y sin proteína para mantenerlo saciado, tenía hambre nuevamente a las 10 de la mañana, y buscaba algo para comer que generalmente eran galletas o pan dulce. Su azúcar nunca tenía una oportunidad real de estabilizarse durante el día, porque empezaba cada mañana con un pico enorme y nunca se recuperaba completamente antes de la siguiente comida. Le diseñé un plan concreto de cómo incorporar los huevos de nuevo en su alimentación de la manera correcta. A las 2 semanas me llamó sorprendido. Su azúcar después del desayuno había bajado de 200 a 135. Se sentía saciado hasta el almuerzo sin antojos ni hambre a media mañana. A los 3 meses, su hemoglobina había bajado de 8,1 a 7,4%, su azúcar en ayunas había bajado de 165 a 145 y su colesterol LDL había bajado de 145 a 125, no con ningún medicamento adicional, solo con cambiar la manera en que comía los huevos. La historia de Don Roberto no es una excepción.
Es lo que ocurre cuando las personas con diabetes reciben información actualizada y correcta sobre los alimentos en lugar de seguir guiándose por creencias desactualizadas que llevan décadas circulando sin cuestionarse. Si este video te está siendo útil, compártelo ahora mismo con alguien que tenga diabetes, porque puede ser exactamente la información que esa persona necesitaba para cambiar sus números de manera real y sostenida. Lo primero que necesito explicarte con total claridad es el mito del colesterol en los huevos, porque mientras ese mito siga vivo en tu cabeza, vas a seguir teniendo miedo a comer uno de los alimentos más beneficiosos para el control glucémico que existen. Durante décadas el mensaje fue muy simple y muy contundente. Los huevos contienen colesterol dietético y el colesterol dietético sube el colesterol en sangre. Por lo tanto, los huevos son peligrosos, especialmente para personas con diabetes que ya tienen mayor riesgo cardiovascular. Ese mensaje era incorrecto, y la evidencia científica acumulada en las últimas 2 décadas lo ha demostrado de manera muy consistente. El colesterol que comes no se traduce directamente en colesterol en sangre de la manera que se creía originalmente. El hígado produce la inmensa mayoría del colesterol que circula en tu sangre de manera endógena, y cuando consumes colesterol dietético, el hígado simplemente ajusta su propia producción compensando. Para la mayoría de las personas incluidas, las personas con diabetes, comer huevos de manera regular no aumenta el colesterol total de manera significativa ni empeora el perfil lipídico. De hecho, algunos estudios sugieren que comer huevos enteros podría mejorar el perfil lipídico en muchas personas, específicamente aumentando el colesterol HDL, que es el colesterol bueno que protege el corazón, y cambiando las partículas de colesterol LDL de un tipo pequeño y denso, que es más problemático, a un tipo más grande y menos denso, que tiene un perfil de riesgo cardiovascular más favorable. Si tu médico todavía te está diciendo que los huevos son peligrosos para tu colesterol sin matices ni contexto, es una conversación que vale la pena tener con información más actualizada. Ahora vamos a lo más concreto e importante. ¿Cuántos huevos puedes comer al día si tienes diabetes? Esta es la pregunta que más escucho en consulta, y la respuesta que doy basada en la evidencia científica disponible hoy es que 2 a 3 huevos enteros al día de manera regular es una cantidad que muchos estudios consideran segura y beneficiosa para personas con diabetes tipo 2 cuando se consumen como parte de una alimentación balanceada, baja en carbohidratos procesados y azúcares refinados. Algunos estudios realizados específicamente en personas con diabetes tipo 2 han encontrado que quienes consumen 2 huevos enteros al día tienen un mejor control glucémico comparado con quienes no comen huevos o quienes consumen solo las claras sin la yema. La razón tiene que ver con la composición nutricional extraordinariamente completa del huevo entero. Un huevo grande proporciona aproximadamente 6 gramos de proteína de muy alta calidad biológica, 5 gramos de grasa saludable incluyendo ácidos grasos omega 3 y prácticamente 0 carbohidratos. El índice glucémico del huevo es 0, no eleva el azúcar en sangre de manera directa. Pero lo más relevante para el control glucémico no es solo que el huevo no sube el azúcar por sí mismo. Lo más importante es que la proteína de alta calidad del huevo tiene la capacidad de desacelerar significativamente la digestión y la absorción de los carbohidratos que consumes en la misma comida. Actúa como un freno natural sobre la velocidad de absorción de la glucosa, reduciendo el pico glucémico que se produce después de comer. Por eso comer huevos junto con otros alimentos no es simplemente sumar alimentos. Es una estrategia glucémica concreta que cambia cómo responde tu azúcar a toda esa comida. Y la yema, específicamente, contiene nutrientes que son especialmente importantes para personas con diabetes. Contiene colina que apoya el metabolismo de la grasa en el hígado, ayudando a reducir la grasa hepática que está frecuentemente asociada con la resistencia a la insulina. Contiene vitamina D, que algunos estudios sugieren que podría mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel celular. Contiene luteína y zeaxantina, que son antioxidantes que protegen la retina del daño oxidativo que la diabetes puede causar con el tiempo. Y contiene vitaminas del complejo B que apoyan la función nerviosa y pueden contribuir a prevenir la neuropatía diabética. No le tengas miedo a la yema. Es precisamente la parte del huevo que más beneficios aporta para la salud de una persona con diabetes. Si este video te está siendo útil, dale like ahora mismo para ayudarme a que esta información llegue a más personas con diabetes que necesitan escucharla. Ahora quiero hablarte del momento más efectivo para comer huevos porque cuando los comes importa tanto como cuántos comes. El momento con mayor impacto glucémico positivo para comer huevos es el desayuno. Y la razón tiene una lógica fisiológica muy concreta. Las personas con diabetes tienen en general una mayor sensibilidad a los carbohidratos en las horas de la mañana. Si desayunas carbohidratos solos o predominantemente como avena, pan, cereal o fruta, tu azúcar se dispara de manera pronunciada en las primeras horas del día y ese pico matutino tiene consecuencias que se arrastran durante toda la jornada, afectando el control glucémico de todas las comidas siguientes. Pero cuando empiezas el día con proteína de calidad, como la del huevo, ocurren varias cosas simultáneamente, que benefician tu control glucémico de manera global. Tu azúcar sube de manera mucho más gradual y controlada después del desayuno. La saciedad que produce la proteína te mantiene satisfecho durante horas sin el hambre a media mañana que te lleva a buscar snacks que disparan el azúcar nuevamente.
y tu sensibilidad a la insulina para el resto del día puede mejorar cuando el día comienza con una base sólida de proteína en lugar de carbohidratos simples. Pero hay un segundo momento del día para comer huevos que muchas personas desconocen completamente y que tiene un efecto muy interesante sobre el azúcar en ayunas de la mañana siguiente: la cena. Cuando cenas proteína como huevos en lugar de carbohidratos, el hígado produce significativamente menos glucosa durante las horas de la noche. Y ese menor aporte de glucosa nocturna por parte del hígado se traduce en un azúcar en ayunas más bajo al despertar al día siguiente. Muchos de mis pacientes que incorporan huevos en la cena reportan mejoras notables en sus lecturas matutinas de azúcar en ayunas de entre 15 y 25 puntos en pocas semanas. Ahora llegamos al tema más importante y más práctico de todo este video: cómo preparar los huevos correctamente. Porque aquí es exactamente donde la mayoría de personas con diabetes cometen los errores que convierten un alimento extraordinariamente beneficioso en algo que les dispara el azúcar a 200 y los lleva a la conclusión equivocada de que los huevos son su problema. La manera más correcta y más beneficiosa de preparar huevos para personas con diabetes es revueltos en sartén antiadherente sin aceite ni mantequilla. El huevo tiene suficiente grasa propia para cocinarse en una sartén antiadherente de buena calidad sin necesitar añadir ninguna grasa adicional. Rompe 2 huevos en un tazón, bátelos ligeramente con un tenedor, vierte la mezcla en la sartén a fuego medio y revuelve suavemente durante 2 a 3 minutos hasta que estén cocidos pero todavía cremosos y suaves. Puedes añadir una cucharada pequeña de agua si quieres una textura más esponjosa. Puedes añadir sal, pimienta y las especias que prefieras. La segunda manera más saludable son los huevos hervidos o pochados. Para huevos duros, colócalos en agua fría, lleva a ebullición y cocina durante 10 minutos. Para huevos con yema más suave, cocina 6 u 8 minutos dependiendo del tamaño. Enfría en agua helada antes de pelar. Son perfectos para llevar como snack o para tener preparados con anticipación. La tercera opción excelente es el omelette cargado de vegetales. Bate 2 huevos, añade espinaca fresca picada, tomate, cebolla, pimientos de colores y champiñones. Cocina en sartén antiadherente sin aceite a fuego medio hasta que esté cocido por ambos lados. Los vegetales añaden fibra que ralentiza aún más la absorción glucémica, además de vitaminas, minerales y volumen que te llena sin impacto significativo sobre el azúcar. Cuéntame en los comentarios cómo preparas habitualmente tus huevos y si has notado cambios en tu azúcar dependiendo de la preparación. Me encantaría leerte y responderte personalmente. Ahora quiero hablarte de las preparaciones que debes evitar completamente, porque son las que transforman un alimento glucémicamente neutro en un desastre para el control del azúcar. La preparación más problemática de todas es freír los huevos en aceite abundante o en mantequilla y acompañarlos con pan blanco tostado, tortillas de harina refinada o cualquier carbohidrato simple. Esta combinación específica es glucémicamente devastadora para una persona con diabetes por una razón que es importante que entiendas. La grasa en cantidades excesivas, especialmente la de aceites vegetales procesados y grasas saturadas de carnes procesadas, puede bloquear temporalmente la respuesta de la insulina. Las células musculares tienen más dificultad para responder correctamente a la insulina cuando hay un exceso de grasa circulante en el torrente sanguíneo. Y cuando a esa situación le añades carbohidratos refinados que se convierten en glucosa muy rápidamente, el resultado es un pico de azúcar que puede llegar a 200 o más, porque la insulina disponible no puede trabajar con su eficiencia normal. Por eso, muchas personas con diabetes que comen huevos fritos en aceite con pan blanco concluyen que los huevos les suben el azúcar, cuando en realidad lo que está causando ese pico no son los huevos, sino el aceite en que los fríen y el pan blanco con que los acompañan. Esa confusión lleva a eliminar uno de los alimentos más beneficiosos de la dieta, cuando lo que debería eliminarse o reducirse radicalmente es el pan blanco y el aceite excesivo en la preparación. También debes evitar combinar los huevos con tocino, salchichas procesadas o jamón procesado. Estos productos de carne procesada contienen sodio excesivo, conservantes y nitritos además de grasas saturadas en cantidades que no benefician el control glucémico ni la salud cardiovascular en personas con diabetes. Vamos ahora con las combinaciones que maximizan el beneficio glucémico de los huevos, porque los huevos por sí solos son muy buenos, pero combinados correctamente con los alimentos adecuados son extraordinarios para el control del azúcar. La primera combinación que recomiendo con más frecuencia en consulta es 2 huevos revueltos o en omelette con medio aguacate y espinaca. La grasa monoinsaturada del aguacate mejora la absorción de las vitaminas liposolubles del huevo, aporta saciedad adicional y tiene un efecto muy favorable sobre el perfil lipídico. La espinaca aporta fibra, magnesio, que es un mineral que algunos estudios asocian con mejor sensibilidad a la insulina y volumen que te llena. Esta combinación mantiene el azúcar estable durante 4 o 5 horas en muchas personas y es uno de los desayunos más recomendables que existe para alguien con diabetes. La segunda combinación muy efectiva es el omelette de 2 huevos cargado de vegetales variados con una rebanada pequeña de pan integral de verdad con semillas si necesitas incluir algún carbohidrato en el desayuno. La clave aquí es comer siempre la proteína del huevo primero y el pan después.
La proteína que ya está en el estómago cuando llega el carbohidrato del pan reduce significativamente el pico glucémico que ese pan produciría si se comiera solo. Este es el principio del orden de los alimentos que ya hemos explicado en otros videos y que tiene un impacto muy real sobre cómo responde el azúcar a cada comida. La tercera combinación perfecta para una merienda de media mañana o media tarde es 2 huevos duros con un puñado pequeño de nueces o almendras, proteína más grasa saludable sin carbohidratos significativos. Esta combinación estabiliza el azúcar entre comidas, evita los picos de media mañana y reduce los antojos de azúcar que muchas personas con diabetes experimentan en esos momentos intermedios entre las comidas principales. Lo que nunca debes combinar con los huevos si tienes diabetes: huevos con pan blanco o tortillas de harina refinada. Huevos con jugo de fruta de cualquier tipo, incluyendo el jugo de naranja natural. Huevos con fruta de índice glucémico alto como el plátano maduro, la uva o el mango. Y huevos con cereal de caja procesado. Todas estas combinaciones anulan el efecto estabilizador de la proteína del huevo porque los carbohidratos simples que las acompañan se absorben tan rápidamente que el pico glucémico ocurre de todas formas, aunque en muchos casos un poco más atenuado que si se comieran esos carbohidratos completamente solos. Si estás llegando a este punto del video y sientes que esta información puede transformar tu manera de manejar el azúcar, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas la información que compartimos cada semana, porque cada video tiene el potencial de darte una herramienta concreta para mejorar tus números. Quiero hablarte también de la calidad de los huevos, porque, aunque cualquier huevo es nutritivo y beneficioso, hay diferencias que vale la pena conocer. Los huevos de gallinas que tienen acceso al exterior y se alimentan de manera más natural tienden a tener un contenido ligeramente mayor de ácidos grasos, omega 3 y de vitamina D comparados con los huevos de gallinas en confinamiento intensivo. Si tienes acceso a este tipo de huevos y dentro de tu presupuesto es posible elegirlos, puede ser una pequeña mejora adicional. Pero si no están disponibles o si su costo es una barrera, los huevos convencionales son igualmente nutritivos y beneficiosos. No dejes de comer huevos simplemente porque no puedes acceder a los orgánicos. Los beneficios del huevo convencional para el control glucémico son igualmente reales e igualmente valiosos. Un punto práctico importante que muchos pacientes me preguntan es si los huevos interfieren con la medicación para la diabetes, especialmente con la metformina, que es el medicamento más comúnmente prescrito. La respuesta es no. Los huevos no interfieren con la metformina ni con la mayoría de los medicamentos orales para la diabetes. De hecho, al mejorar el control glucémico de manera natural, pueden complementar de manera muy favorable el efecto de la medicación. Sin embargo, si tomas insulina, hay algo importante que debes tener en cuenta y que vale la pena discutir con tu médico. Cuando cambias a un desayuno rico en proteína, como el que hemos descrito, tu azúcar después del desayuno puede subir significativamente menos que con tu desayuno anterior. Si tu dosis de insulina estaba calculada para compensar un desayuno de carbohidratos simples, es posible que con el nuevo desayuno esa misma dosis produzca una hipoglucemia, porque el azúcar no sube tanto como antes. Habla con tu médico sobre cómo ajustar las dosis de insulina cuando cambias el patrón de alimentación hacia uno más rico en proteína y más bajo en carbohidratos simples. Déjame darte ahora un plan concreto y específico de cómo incorporar los huevos esta semana de manera práctica e inmediata para que puedas empezar a ver resultados reales en tus lecturas de azúcar. Para el desayuno de todos los días, empieza con 2 huevos revueltos en sartén antiadherente sin aceite con espinaca fresca y tomate picado. Añade medio aguacate al plato. Si después de comer esto sientes que necesitas algo más, añade una rebanada pequeña de pan integral de semillas después de terminar los huevos y el aguacate. Mide tu azúcar antes del desayuno y 2 horas después para que puedas ver con tus propios números cuál es el impacto real de este cambio en tu respuesta glucémica. Para una merienda de media mañana, si sientes hambre entre el desayuno y el almuerzo, un huevo duro con un puñado pequeño de almendras es una opción perfecta que estabiliza el azúcar y elimina el antojo sin disparar la glucosa. Para la cena, considera incorporar un omelette cargado de vegetales 2 o 3 veces por semana en lugar de una cena con carbohidratos predominantes. Este cambio específico en la cena tiene el potencial de mejorar tus lecturas de azúcar en ayunas de la mañana siguiente de una manera que muchos pacientes describen como sorprendente cuando lo experimentan por primera vez. Mide tu azúcar antes y 2 horas después de cada comida durante la primera semana. Lleva un registro de esos números y compáralos con tus lecturas habituales de las semanas anteriores. Esos datos te van a mostrar de manera objetiva y personalizada el impacto real que estos cambios tienen sobre tu control glucémico específico. Cuéntame en los comentarios si vas a empezar a incorporar los huevos de esta manera desde mañana y cuál es tu lectura de azúcar habitual después del desayuno actualmente. Me encantaría leerte y saber cómo te va con este cambio en los días siguientes. Recuerda que este video es únicamente para fines informativos y educativos. Toda la información compartida hoy no reemplaza la consulta con tu médico personal ni debe usarse para modificar ningún tratamiento sin supervisión médica adecuada. Especialmente si tomas insulina, cualquier cambio en tu patrón alimentario debe hacerse con conocimiento y seguimiento de tu médico para ajustar las dosis si es necesario. Tu médico conoce tu historial clínico completo,
y es quien puede orientarte de la mejor manera para tu caso específico y personalizado. Comparte este video con alguien que tenga diabetes, porque la información correcta sobre cómo comer de manera que controle el azúcar en lugar de dispararlo puede marcar una diferencia enorme en la calidad de vida y en la salud a largo plazo de las personas que viven con esta condición. Y suscríbete al canal Dr. Leandro Mirabal y activa la campanita para que no te pierdas ningún consejo de salud cada semana. Nos vemos en el próximo video.